Sub-17 y Sub-20 no participó en ninguno de los dos. No compitió, mejor dicho. Repensarse primero en un recambio muy profundo de estructura desde abajo. Sí, porque exacto. No es por nada. Exacto. Pero acá en Ecuador se está hablando del debut en la selección mayor de un muchacho de 16 años. Hola, hola a todos sudamericanos, ¿cómo andan? Sean bienvenidos a un nuevo video de Sudamérica, tu canal de fútbol sudamericano. Día de hoy, día de editorial, por supuesto, día de reacción. En este caso, a lo que dijo la prensa chilena con respecto al presente que está teniendo la selección ecuatoriana y un poco el tomar como ejemplo lo que está atravesando Ecuador. Lo que ha hecho justamente también la Tri en las eliminatorias pasadas, cómo ha encaminado y cómo ha enlazado un rumbo y justamente un camino hacia el Mundial de Qatar 2022, cómo empezó a progresar, empezó a crecer como equipo y además una de las cosas que más le envidia a algunos sanamente, otros quizás puedan tener una envidia que no es sana. Ustedes saben cómo son las cosas, hay gente que hace críticas constructivas y hay gente que hace críticas destructivas. Bueno, en este caso puede ser una envidia sana tranquilamente a la alternativa que está manejando la selección ecuatoriana, porque la selección ecuatoriana hoy en día no solo tiene un 11 ideal, no solo que tiene un 11 inicial, un 11 que sale de memoria a la cancha, sino que también tiene jugadores en el banco de suplentes que están a la altura del 11 ideal de la selección ecuatoriana. Así que, si les parece, vamos a ver juntos lo que dijo la prensa chilena con respecto a este presente. En este caso, el video de Ecuador Viral, Ecuaviral. Les voy a dejar el canal en la descripción para que vayan a suscribirse. Como siempre, sube los resúmenes de la prensa, lo que opina la prensa relacionado con la selección ecuatoriana. Y el título es penoso que Chile no tenga jugadores como Ecuador. Ellos tienen recambio, nosotros no. Es justamente lo que veníamos hablando en la introducción. Así que, si les parece, me voy a poner los auriculares y vamos a hacer todo oídos para lo que diga la prensa chilena, que está atravesando por un momento muy delicado, muy también peligroso, podríamos decir, de cara a lo que puede ser el futuro de Berizzo. Y bueno, una cuerda está hoy en día la selección chilena, está pendiendo un hilo que, si en las próximas doble fechas eliminatorias no gana un partido aunque sea, va a estar lejos de la clasificación al Mundial y también sin técnico, creo yo. Pero bueno, esto es mi punto de vista. Así que ahora sí, vamos a escuchar, a ver. La verdad es que jugar con un futbolista, por más Vidal que sea, a media llave y no contar con él directamente durante 30 minutos de partido en eliminatorias sudamericanas es dar ventaja. Es claramente Coincido, dar ventaja. estoy de acuerdo. Por más Vidal que sea, no contar con él es dar ventaja, inclusive teniéndolo Está en el jugando campo con de uno juego, menos, jugando exacto. con media pierna. Error de Berizzo desde un plano, pero desde el otro plano mucho más profundo. Es muy llamativo que Chile en tantos años no haya podido construir un recambio generacional. Exacto. Más aún con la necesidad que tiene ese país de volver a una Copa del Mundo. Es realmente penoso de que no aparezca una nueva generación de futbolistas que siquiera pueda hacerle competencia a Vidal o que pueda hacer que el equipo de la Estrella Solitaria pueda descansar en errores desde la formación. Y uno viene viendo los sudamericanos sub-17 y sub-20 y la verdad es que también... Es verdad, Chile está muy flojo también. Sub-17 y sub-20 no participó en ninguno de los dos. No compitió, mejor dicho. Repensarse primero en un recambio muy profundo de estructura desde abajo. Sí, porque exacto. No es por nada. Exacto. Pero acá en Ecuador se está hablando del debut en la selección mayor de un muchacho de 16 años. De 16 años y 131 días. El niño récord. A toda la selección en un partido durísimo como contra Uruguay. Piensen en el recambio generacional primero para que no tengan que pasar esos avatares después, como pero lo que les pasa ahí tenés el ejemplo, Daniel. Ecuador es lo opuesto a Chile. Claro. Es Ecuador verdad es eso. un equipo que terminó tercero Totalmente. en el Mundial de Polonia, que se clasificó de La vuelta al frase Mundial ideal. que era de Indonesia, que después se terminó jugando en Argentina. Ecuador es lo contrario no a Chile. desentonó, hizo Es un la buen frase mundial, ideal. cumplió, se clasifica en los torneos sudamericanos a las fases finales, consigue los cupos para meterse en los mundiales. Es todo lo opuesto. Y esta generación de futbolistas ecuatorianos le permite hoy tener, como lo tuvo Alfaro hoy, a Sánchez Vaz, a jugadores jóvenes como Kendry Páez, que puede entrar, jugar y está preparado para Es trabajo hacerlo. de planeamiento. No se olviden que Argentina en su momento se perdió. Pero Ecuaviral, me estás hablando encima. Ahora se está construyendo. Varias. En la ejecución del tiro de esquina que Félix Torres concretó un año se convirtió Hay más video, a ver. en el rango y que jugar con un futbolista por más vida. Bueno, y acá se repite, así que
Básicamente lo podemos dejar por ahí, igual de todas maneras creo que quedó clara la idea a la que quiero llegar, y es que lo decimos en todos los videos, y quizás no es solo tomar como ejemplo a Ecuador, o sea, Ecuador es el ejemplo más cercano que tenemos, pero no necesariamente tiene que ser solo la selección ecuatoriana. Para mí va más allá de solo la tri. Hay selecciones que han hecho grandes trabajos a nivel inferiores que no lo pudieron trasladar hacia la mayor, caso de Venezuela, por ejemplo. O el último tiempo también la selección colombiana, que de hecho se quedó fuera del último mundial y a nivel inferiores viene haciendo las cosas bien. Entonces va más allá de eso, va... Tener un proyecto serio en las inferiores obviamente te va a permitir tener jugadores que después el día de mañana puedan abastecer a la selección mayor. Pero la selección mayor necesita de un técnico que entienda este funcionamiento y este camino que llevan los jugadores, que son sub-17, sub-20 y después a la mayor. Tienen que saber llevar ese camino, tienen que saber hacerles el cambio a los jugadores, el cambio de chip, porque no es lo mismo jugar en la sub-20 que en la mayor, por más que Kendry Páez te haga parecer lo contrario. No es tan fácil como todo el mundo piensa. Entonces nos tenemos que quedar con los ejemplos buenos, por supuesto, como el caso de la selección ecuatoriana, que es un ejemplo vivo que tenemos hoy en día en nuestra confederación, en lo que es Sudamérica, y partir de eso como ejemplo y no imitarlo, pero sí hacer algo parecido, algo similar. No tiene que ser lo mismo, pero sí tenés que empezar a construir desde abajo. Y hoy en día la selección chilena no se la ve en conjunto, no se la ve trabajar en conjunto. ¿Y a qué me refiero con trabajar en conjunto? Vos tenés que traer un técnico a la selección mayor que te diga, mira, yo quiero que en la sub-20 esté este entrenador, quiero que en la sub-17 esté este entrenador, quiero que las más inferiores, o sea, las de más abajo, sub-15 y otras se encarguen de manejarlo este cuerpo técnico, y a partir de eso todos los meses ponerle tener una reunión todos los técnicos de las diferentes categorías y empezar a hablar y empezar a decir, bueno, mira, acá hay un chico que está muy bueno, tener una red de ojeadores a lo largo de todo el territorio, a lo largo de todo el país, que vaya captando las jóvenes promesas. Es mucho trabajo, es así, con trabajo todo se puede. Después obviamente los resultados pueden llegar como puede que no, porque miren a Ecuador. Ecuador clasificó al Mundial, jugó la fase de grupos y una lástima que se fue en octavo de final, quizás cuando no lo merecía, pero los resultados pueden llegar como puede que no, pero lo importante es que vas a competir, eso es a lo que quiero llegar. Obviamente teniendo una selección armada y también partiendo de ese buen trabajo que vos haces, vas a tener más posibilidades de llegar al resultado. Eso es con lo que me quiero quedar y lo que quiero terminar de cerrar para terminar el video y cerrar la idea general del día de hoy, de la editorial del día de hoy, porque últimamente, como les digo, estoy hablando más que nada. Así que es tomar como ejemplo un proyecto y a partir de ahí acoplarlo a tus ideas, acoplarlo a tu país. Porque no es lo mismo el continente chileno el territorio chileno que el territorio ecuatoriano. No es lo mismo, no son los mismos jugadores, no es para nada lo mismo, no es la misma infraestructura, no es lo mismo. Entonces vos tenés que agarrar la idea, agarrar el proyecto y adaptarlo a tus ideales y a tu manera de verlo. Pero yo veo que hoy en día en Chile no hay un trabajo que se esté armando, no hay una idea general, no hay un técnico en la selección mayor que vos veas a qué quiere jugar, porque la verdad es que Berizzo, así como le fue en Paraguay, le está yendo hoy en día en Chile, no se ve la idea de juego, no se ve a lo que quiere jugar hoy en día Chile. Entonces, partiendo de eso, hay que empezar a pensar a futuro, hay que empezar a proyectar, y también eso arranca desde abajo, arranca desde las divisiones más chicas de todas, que el día de mañana, a medida que vayan pasando los años, vas a tener una generación ganadora. Esa generación dorada de Chile no se gestó solo en las Copa América que ganaron, se venía gestando ya hace mucho tiempo. De aquella final de Mundial Sub-20, de aquel Sub-17, o sea, de aquellos momentos se empezó a gestar esta generación dorada que tuvo Chile en su momento. Así que hay que pensar, hay que recapacitar en esas cosas y tomar como ejemplo a Ecuador. Creo yo que es bastante sano, porque es una selección que ha demostrado que con trabajo y con proyección todo se puede. Así que los invito a que se suscriban y que activen la campanita, Sudamericanos. Gracias por estar ahí detrás de la pantalla. Como no, nos veremos en el siguiente video. Un abrazo a todos, los quiero mucho y chao, chao.